X. Buenos días, hoy vamos a ver el tema de SNR, que es relación señal a ruido. Entonces, el tema de relación señal a ruido, vamos a ponerlo aquí, tiene que ver con dos cosas, con la señal y con el ruido. Señal de las imágenes y el ruido de las imágenes en este caso. Entonces, las imágenes van a ser como, bueno, a nivel digital van a ser valores de píxel. Entonces, por ejemplo, tenemos una imagen de 4 por 4 píxeles, o sea, una cosa. Obviamente las imágenes médicas son de mucho más que 4 por 4 píxeles, pero digamos que aquí tenemos esta particular imagen. Entonces, ahí pueden haber muchos tejidos, pero en el caso de que solo exista un tejido, por ejemplo, agua, hueso, algo así, entonces nosotros podemos sacar el ruido y el valor medio. Ahora, también hay que ver que si hay un fondo y un tejido encima, por ejemplo, si el fondo fuera aire, por ejemplo, digamos que esto fuera aire y que tenga un valor, vamos a poner en nuestra escala, digamos que no es escala de Hounsfield, sino que es una radiografía digital normal, y digamos que el aire tiene valor 0, más o menos, entonces digamos que los píxeles no van a ser exactamente 0 los del aire, sino que van a ser 0, 1, 3, 0 y así. Y digamos que son todos los que están alrededor. Pero son valores aleatorios, ¿verdad? Así. Eso es el aire. Y digamos que en el centro está la muestra de nuestro tejido. Por ejemplo, digamos que es un tejido como. No es tan diferente del aire. Digamos que es 50, tiene valor más o menos cercano a 50, entonces sería como 50, pero tiene una desviación, así que aquí puede llegar a 40, 45 y 55, digamos. Así. Entonces, hay un fondo y hay una imagen y hay un objeto, ¿verdad? Entonces, digamos que el fondo lo ponemos aquí marcado, ¿verdad? Un poquito de verde por ahí. Y el objeto está aquí en el centro. Entonces, en primer lugar, hay que distinguir entre lo que podríamos llamar el contraste y lo que podríamos llamar relación señal al ruido. Contraste es la capacidad que podemos tener para distinguir entre el fondo y el objeto. Y la relación señal al ruido es para distinguir entre el objeto en sí y el ruido, ¿verdad? Entonces, en este caso, si analizamos solo la parte central, solo esos 4 píxeles de la parte central, entonces podríamos tener un valor medio de píxel. Entonces podemos sacar aquí valor de píxel, ¿verdad? Valor medio. Entonces eso sería simplemente la sumatoria dividido entre el número de píxeles. O sea, en este caso, eso sería la fórmula. Esto significa sumatoria de los 4 elementos. Y tendríamos, ¿verdad? Y lo dividimos entre el número de elementos, que es 4, ¿verdad? Entonces sería 50 más 40 más 45 más 55 entre 4. Entonces, si ustedes ven, aquí básicamente eh, llegamos a ver, 50 y 40, 90. Y 45 más 55, eso sería 100. Entonces sería 190 entre 4 igual a
sería 45, 95, la mitad de 95, ¿verdad? Y la mitad de 95 es 48, 47.5. Entonces este valor es importante, es el valor medio de píxel, ¿verdad? Sin embargo, también podemos calcular el ruido. Y esto, el valor medio de píxel, le llamaríamos señal, porque estamos hablando de SNR o relación señal a ruido, ¿verdad? Entonces, el valor medio, en este caso sería nuestra señal. Y el ruido ya lo vamos a sacar, pero adelantamos que la relación señal a ruido va a ser simplemente el valor de la señal entre el valor del ruido. O sea, en este caso, vamos a poner aquí señal entre el ruido. Y lo vamos a dejar ahí hasta ahora. Entonces, la señal sabemos que va a ser este valor medio de píxel. Ahora, el ruido ya lo hemos sacado antes. Y el ruido sería la desviación estándar de esos valores de píxel del tejido. O sea que esto se saca, ¿verdad?, por aquella famosa fórmula, que es la raíz cuadrada de la sumatoria de las diferencias de los cuadrados de cada uno de los elementos menos la media, ¿verdad? Que en este caso sería ese valor medio de píxel. O sea, esto es la media, ¿verdad? Entonces, en este caso, sacamos el ruido, ¿verdad? Sacamos la parte de aquí, esta parte de aquí es la sumatoria, entonces le llamamos S, ¿verdad? Entonces vamos a sacar esto aparte para hacerlo más simple. Sería en este caso 50, ¿verdad? 50, el primer elemento, menos 47.5 al cuadrado más 40 menos 47.5 al cuadrado más 45 y voy a poner aquí lo otro más 55 menos 47.5 al cuadrado. Entonces, finalmente las diferencias aquí sería simplemente 2.5, ¿verdad? 2.5 al cuadrado más 7.5 al cuadrado más otros 2.5 al cuadrado. Recuerden que sea positivo o negativo, cuando lo elevamos al cuadrado se elimina el signo negativo. Entonces lo que nos importa son las diferencias. Y aquí tendríamos 2.5 más 5, 7.5. ¿A ver? Sí, 7.5 al cuadrado. Entonces, eso sería nuestra sumatoria, ¿verdad? Lo podemos sacar con la calculadora. No sé si... Ah, bueno. Gracias. Entonces, en este caso, 2.5 al cuadrado es 6.25. Pero recordemos que de estos tenemos dos, miren. Entonces sería 6.25 más 6.25 y el otro valor es 7.5, ¿verdad? Entonces
7.5 al cuadrado es 56.25. Entonces voy a poner una vez 2 por 56.25 porque tenemos dos valores, este y este. Entonces, al final sería 56.25 más 6.25 igual a 62.5, ¿verdad? Esto por 2, 125. Entonces tendríamos que toda esta suma sería 125. Entonces S igual a 125, lo sustituimos acá y tendríamos 125 entre n menos 1, pero n es el número de píxeles, que son 4. Entonces 4 menos 1 es 3. Entonces sería 125 entre 3. La raíz cuadrada de eso sería 6.45. ¿Verdad? Entonces ya tenemos la señal y tenemos el ruido. Tenemos la señal y tenemos el ruido. Entonces ya podemos sustituir aquí, ¿verdad? Y vemos que la señal, bueno, la habíamos llamado X, y aquí a esto lo habíamos llamado sigma. Solo sustituimos y tendríamos que la señal es 47.5 y el ruido es 6.45. Finalmente, eso significaría $7.36. Ahora, esto es a nivel matemático, ¿verdad? La relación señal al ruido, entonces sería 7.36 para este caso específico. ¿Qué significa eso? Pues significa que las variaciones en la señal no son tan grandes y se puede distinguir qué material es. Ahora, ¿qué pasaría si las variaciones fueran demasiadas? O sea, si la media fuera 47.5, pero tuviéramos unas variaciones que pudieran llegar hasta 80, digamos aquí, 50, 80, 20. Entonces, ¿qué pasaría? Entre más se dispersan esos datos, más difícil es tener claridad de qué tejido estamos hablando, ¿verdad? O se va a ver más ruidoso, más con chispas y cosas raras ese tejido, entonces no se va a reconocer. Por eso existe la relación señal al ruido, para reconocer bien si el material, si tiene sentido, pues, o sea, imagínense, si todos los píxeles fueran 50, ¿qué pasaría? La media fuera 50 y las diferencias todas fueran 0, porque 50 menos 50 es 0. Entonces, al final, la desviación estándar fuera 0 y el ruido fuera 0. Entonces, ¿cómo sería aquí? Señal 50 y ruido 0. Entonces, ¿cómo cualquier número dividido entre 0, cuánto da? Infinito. Entonces daría infinita en relación señal al ruido, en el caso de que la dispersión sea 0. O sea, sería muy grande, enorme. Mientras que si el ruido fuera mucho, el ejemplo que les estoy diciendo, por ejemplo, la mitad, o sea, la media es 50, y hay valores entre 80, 100 y lo que sea, entonces la desviación estándar o el ruido va a ser mayor incluso que la señal. Si aquí es 50, la dispersión, los datos se pueden alejar de 50, 100 unidades. Entonces el ruido sería más grande que la señal y aquí tendríamos 100, por ejemplo, entre 50. Y la relación señal a ruido sería menor que 1, 0.5, así. Y entonces significaría que es bien difícil distinguir el tejido, ¿verdad? Y eso es el concepto de SNR, relación señal
al ruido. Lo podemos dejar ahí y luego hablamos de otras cosas como el contraste y demás.